Fíjese cómo dice la palabra en la versión Dios habla hoy, en Lucas capítulo 14, 25. Dice, mucha gente seguía a Jesús y él se volvió y dijo, ponga atención en esto. Si alguno viene y no me ama más que a su padre, a su madre, a su esposa, más que a sus hijos o a sus hermanos y a sus hermanas, y aún no me ama más que a sí mismo, como dice ahí, no puede ser mi discípulo. Y el que no toma su propia cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. O otras versiones dicen, no pueden venir en pos de mí. Ocupe su lugar, por favor. Bien, ya oramos hace un momento, vamos a continuar. Dice la palabra, bueno, para poder seguir a Cristo, ponga atención en esto, es importante que tengas por entendido, mi querido hermano y hermana que el día de hoy están aquí, es importante que estén enterados de que para poder seguir a Cristo, tienes que renunciar a ti mismo para empezar. Y justamente he titulado la predicación, la meditación del día de hoy, como hay un precio que pagar. ¿Cuántos saben que hay un precio que pagar? Y no hablamos de un precio monetario, porque no, el reino de los cielos no tiene nada que ver con dinero humano, dinero como el que ocupamos usted y yo para comprar todos los días. No, yo no hablo de ese precio, yo no hablo de ese pago. Amén. Para poder seguir a Cristo debes renunciar a ti mismo, abandonar tus propios deseos e incluso, escuche lo que le voy a decir, abandonar aún tus prioridades para poder verdaderamente seguir a Cristo. Y es necesario aprenderlo todo por Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Es importante, créanme lo que yo estudiaba esto hace unos días y es algo que creo yo que hemos escuchado en otras ocasiones, pero es importante hoy en día volverlo a recordar. ¿Sabe algo? Porque estamos muy acostumbrados a seguir al Señor por lo que Él nos da. Estamos acostumbrados a seguir a Dios porque Él nos va a dar algo o porque Él ya nos dio algo. Pero mis amados, es importante siempre seguir a Jesús por los motivos correctos. Es importante seguir al Señor porque Él es Dios, ¿no? No por lo que Él pueda darte, porque si sigues a Dios por lo que Él te da, el día en el que el Señor te diga no, ¿sabes qué va a suceder? Como un niño que hace berrinche, te vas a ir, ¿no? ¿Y cuántos han tenido niños berrinchudos en su casa? Todos hemos tenido niños berrinchudos en casa. Y cuando no se hace su voluntad, se enoja, patalea y grita y se enoja con papá, ¿sí o no? ¿Alguna vez usted ha enojado o molesto con Dios porque no te dio algo que tú querías? ¿O porque no te va a dar o no te ha contestado aquella oración que tú quieres? Y es probable que en muchas ocasiones no te vaya a dar lo que tú deseas. ¿Sí o no? Es porque eso es una realidad. Amén. Negarse a sí mismo y dejar de lado todos los deseos personales y el control de tu propia vida es necesario para obedecer y seguir y aceptar la voluntad de Dios en tu vida. Tomar la cruz cada día significa aceptar el sufrimiento. Tomar la cruz, ¿sabe algo? A veces entendemos de que tomar tu cruz es tomar tus problemas, pero va más allá de tus problemas. Tomar la cruz es aceptar el sufrimiento que va a venir a tu vida por causa de que tú quieres seguir a Cristo. En la mayoría de ocasiones centramos el evangelio en mis problemas, en mis necesidades, en lo que yo quiero, en lo que yo deseo, en lo que yo quiero que Dios haga por mí. Pero ¿sabe algo? El evangelio va más allá de tus propias necesidades. El evangelio de Jesús nos insta a siempre dar el extra, a dar incluso si es necesario hasta la vida por causa de nuestro Señor. Pero ¿qué sucede? Que la gente está acostumbrada a que Dios es amor. Y sí lo es, Dios es amor. No, de eso no hay duda. Pero, ¿sabe algo? La iglesia primera, la iglesia primitiva, pagó un precio muy alto para que la predicación del Señor Jesús pudiera seguir avanzando.
¿Qué sucede con la primera iglesia? Que cuando el Señor asciende a los cielos y encarga a los apóstoles la obra de discipular, de llevar las buenas nuevas y de hacer a discípulos para que predicaran la palabra y la gente conociera de nuestro Señor que murió en la cruz, pero resucitó al tercer día. ¿Qué sucedió con esa iglesia? La iglesia de manera inmediata empezó a ser perseguida. Y la expresión que leíamos ahorita en el capítulo 14 de Lucas es que si no amas a Dios más que a tus padres y a todo lo que tienes, no puedes ser seguidor discípulo. Ahora, no es que Dios te inste a que no tengas amor por los tuyos. No, 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 de ninguna manera. Pero la expresión, el que no ame, da a entender que no puedes amar más a las personas que a Dios. ¿Cuántos aman a sus hijos? Pero no ames más a tus hijos que a Dios. Porque si amas más a tus hijos que a Dios, tus hijos se van a volver corruptos. Si amas más a tu esposa o a tu esposo o a tu familia más que a Dios, va a haber corrupción en ellos. Porque sabes, el amor correcto, ¿quién te lo puede dar? Y Dios busca el primer lugar en tu vida y en tu corazón. Y esto en muchas ocasiones es difícil de entender para la gente que no puede poner a Dios sobre su familia. Y si no has entendido el fundamento correcto del evangelio, te va a costar mucho trabajo entender por qué Dios pide que lo ames más a él que a todos los demás. Sencillo. Porque Dios es amor. Y cuando Dios está en tu vida y Él es el primero en tu vida, vas a aprender a amar como Él ama y no bajo tus condiciones. Porque usted tiene condiciones, ¿sí o no? Y es más, en casa hay reglas y condiciones. Si no haces determinadas cosas como hijo, como hija, pueden haber consecuencias. Sin embargo, el amor de Dios va más allá de lo que usted y yo podemos entender. Y es importante saberlo y entenderlo. Dios busca el primer lugar en tu corazón. Amén. Pero eso tiene que hacerse manifiesto. Entonces, tienes que aceptar, una de las cosas de negarte a ti mismo, tomar tu cruz, es aceptar que en la mayoría de ocasiones no vas a ser muy agradable a las demás personas. ¿Cuántos aquí hablando de aquí en la iglesia, los que estamos presentes, han sido aborrecidos siempre y sencillamente porque dices que eres cristiano o cristiana? ¿Ninguno? ¿Sí o no? Hubo una temporada en la que yo pasé más o menos como 3 años en la que la gente de donde yo trabajaba me perseguía con sus palabras, ¿no? Me decían que era el hermano, que era el aleluya, que era esto, que era hipócrita, que si me persinaba y todo ese tipo de situaciones. Eso es parte de también pagar el precio. Sin embargo, a muchos les causa vergüenza en su trabajo o en su casa o en la calle decir que tienen a Cristo en su vida. Pues ¿sabe por qué? Porque no estamos dispuestos a pagar el precio de la burla por seguir a Cristo. Ahorita cantábamos una canción, la penúltima, que decía, ¿cómo dice la letra, hermano Paco? Lo que decían cada latigazo, lo hacías pensando en mí, ¿no? Cada clavo que traspasó, lo hacías pensando en mí también, ¿no? La desnudez que llevó el Señor, la vergüenza, porque mire, debe usted saberlo, que la cruz era la manera más vergonzosa en la que podía el Imperio Romano quitarle la vida a un hombre. ¿Sí o no? Hoy vemos a la cruz y así, pero en la Roma era un instrumento de tortura. Era un instrumento para llevar a la muerte a una persona de la manera más vergonzosa. Eso era lo que le tocaba a cada uno de ustedes, a nosotros. Sin embargo, el Hijo de Dios, nuestro Señor, tomó nuestro lugar en esa cruz para que hoy usted no tenga vergüenza. ¿Y qué dice la palabra? No me avergüenzo del Evangelio, pero si te causa vergüenza el Evangelio, el poder de Dios no puede operar en tu vida. Es importante que lo entiendas. Hay un precio que pagar. Y es ahí donde verdaderamente se cumple lo que el Señor decía: si alguien busca tu mejilla, pon la otra. Yo sé, todo el mundo puede defenderse, pero es importante entenderlo. Ese es uno de los precios también que hay que pagar por seguir a Cristo. ¿Sí o no? A veces toca hacer corajes entripados y tragar amargo y aguantar,
Porque tienes que dar testimonio de que Cristo es el que gobierna tu vida, aunque a tu carne no le guste. Eso puede significar tomar tu cruz, tomar tu orgullo, tu ego, tus fuerzas, tu enojo y dar testimonio de que del que vive y reina por los siglos de los siglos está ahí adentro en tu corazón. ¿Sí o no? Ese es el peso, uno de los pesos que el evangelio tiene en la vida de aquellos que están sumergidos en el carácter de Cristo. Porque sí, de verdad, el evangelio es un peso que hay que aprender a llevar con honor. No con pesar de decir, ay, es que lo tengo que llevar. No, tienes que aprender a portar el evangelio con alegría, con orgullo, lo digo en el buen sentido. Que la gente sepa que eres de Cristo sin que te cause vergüenza. Porque si tú te avergüenzas, cuando llegues delante de su presencia, Él también se va a avergonzar de ti. Y te va a decir, no sé quién eres. ¿Sí o no? Si me niegas delante de los hombres, dice el Señor, yo te voy a negar también delante de mi Padre, dice la Escritura. Entonces tienes que portar el evangelio con orgullo. ¿Cuántos dicen amén? Es importante que usted y yo aprendamos a reordenar nuestros sentimientos, afectos y prioridades. ¿Por qué? Porque amar a Jesús por encima de cualquier sentimiento o lazo humano o posesión terrenal o persona o lo que sea o relación, es importante que sobre todo eso que hoy usted y yo podemos tener, ojo, no estoy diciendo que esté mal, porque yo tengo a mi esposa, tengo a mis hijos. Pero es importante que siempre mis sentimientos estén ordenados bajo la voluntad de Dios, que por sobre todas las cosas, mi amor y el primer lugar en mi vida y corazón lo tenga Cristo, mi Señor. Es importantísimo. Dios no puede tener el segundo. Es que le estoy dando el segundo porque mi niño o mi niña. No. El Dios tiene que tener el primer lugar en nuestro corazón. Jesús es el primero en mi vida. Y cuando Jesús es el primero en mi vida, todo lo demás se pone en orden. ¿Cuántos dicen amén? Y yo le quiero preguntar a usted, hoy, ¿quién es el primero? ¿Quién tiene el primer lugar en tu corazón? Y hablamos de familia, pero ¿no será que el primer lugar en tu corazón sea el trabajo o el dinero o tu casa o tus bienes o la herencia que vas a recibir o lo que vas a ganar o el negocio que vas a hacer? ¿Qué es lo que hoy tiene el primer lugar en tu corazón? Y mire, aunque había mucha gente escuchando el mensaje del Señor, no todos estaban dispuestos a pagar el precio. Lo leíamos ahorita que el Señor estaba ahí con ellos y dice que de repente, pones por favor el primer versículo que leímos, por favor, 14:25. Dice, mucha gente seguía a Jesús y Él se volvió y dijo, ¿qué les dijo? ¿Qué les dijo? Da a entender, gracias, da a entender que había muchísima gente, ¿sí o no? Y cuando usted va a los evangelios va a poder leer que dice que había multitud de gente que seguía al Señor. Pero la pregunta es, ¿cuánta de esa multitud realmente estaba comprometida con el mensaje y las palabras del reino de los cielos que el Señor Jesús estaba trayendo? ¿Cuánta gente verdaderamente estaba comprometida con Él? Porque cabe señalar que puede estar la iglesia muy llena y no está mal, está bien. Pero ¿cuántas verdaderamente de esa iglesia que hoy está sentada en una silla escuchando el mensaje, cuántos de ustedes hoy verdaderamente están comprometidos con el mensaje de nuestro Señor Jesucristo? Porque hay mucha gente que escucha el mensaje, pero también así puede haber mucha gente que es simpatizante, que dice, oh, sí es verdad, oh, es correcto lo que el predicador está diciendo. Pero la pregunta es, ¿vives la palabra de Dios? ¿Estás comprometida con las palabras del Señor? Porque mire, déjeme decirlo, que el Señor en alguna ocasión le dijo a la gente, ustedes vienen a escuchar la predicación porque les doy de comer. Ustedes vienen a la iglesia porque esperan un milagro. Ustedes vienen aquí porque tienen necesidad, porque cuando no tienen necesidad, no buscan a Dios. Son palabras del Señor, ¿sí o no?
Y en alguna ocasión el Señor empezó a predicar y dijo, no me pueden aceptar porque no me reconocen, no saben quién soy. Están centrados en su doctrina. En Capernaum pasó esto con maestros religiosos, pero no pueden recibirme como el Cristo, no pueden aceptarme como el que viene a redimir al pueblo. ¿Y qué dice la palabra? Que la predicación en esa ocasión fue muy dura. ¿Y qué pasó con esa gente? Que se empezó a ir. Y Pedro le dijo, Señor, creo que ahora sí se te pasó la mano, estás predicando muy fuerte. ¿Sí o no? Porque el Señor también predicaba fuerte. En alguna ocasión le dijo a un hombre y le dijo, dile a esa zorra. Es fuerte, ¿sí o no? ¿Y qué pasaba cuando la predicación era fuerte? La gente se iba. Y tanto que el Señor Jesús le dijo a Pedro, le dijo a los discípulos, muchachos, sé lo que estoy predicando. La pregunta es, ¿ustedes también se quieren ir? ¿Y qué dijeron los discípulos? Señor, ¿a dónde vamos a ir? Si tú solamente tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído que tú eres el Cristo, que eres el Hijo del Dios vivo, el santo, el escogido, el ungido de Dios. Porque sabe algo, hay un precio que pagar. No todos tus deseos y planes se van a ver realizados en esta vida, porque no son la voluntad de Dios. Simple y sencillamente por eso. No, pero es que yo le dije al Señor que si Él me daba, yo iba a ser como Ana que pidió. Sí, pero mire, vamos a ver la necesidad de Ana. Lo veíamos hace unas semanas. ¿Por qué Dios respondió la petición de Ana? Porque dése cuenta, había en la necesidad de profética de poder mandar a un hombre con visión. Lo que hace Ana es orar bajo la voluntad de Dios. Porque vemos a un Elí ya grande, con sobrepeso. Vemos a un Elí ciego, no solamente física, sino espiritualmente. Y vemos a dos hijos desviados en pos de su pecado, ¿sí o no? ¿Cuál era la necesidad? Que hubiese un hombre, que naciera un niño, para que ese niño heredara el cuidado y todo el mensaje profético que Dios estaba trayendo, y que hubiera un juez correcto, justo, que se levantara bajo el corazón y la voluntad de Dios, ¿sí o no? Esa era la necesidad. ¿Y qué sucede? Que Ana aprende a orar bajo la voluntad de Dios, y Dios concede bajo su voluntad la petición de Ana, y con este varón de renombre llamado Samuel, uno de los mejores jueces, el último si no mal recuerdo. ¿Sí o no? Pero ¿qué hubiera pasado? Ejemplo, que no es el caso, pero para que me entienda, ¿qué hubiera pasado si Ana no hubiera cumplido su promesa? ¿Su hijo hubiera sido lo que fue? No, probablemente hubiera sido un hombre como los demás, desviado por el pecado, viviendo a las faldas de su mamá. ¿Sí me entiende? ¿Sí o no? Es importante que todo lo que oremos y pidamos sea bajo la voluntad de Dios, para que después no andemos amargados diciendo que Dios no quiso darme lo que yo le pedí. Ora bajo la voluntad de Dios. ¿Sí o no? Ok. Amar a Jesús por encima de cualquier sentimiento o lazo o posesión es necesario. No está mal que desees cosas. Yo también deseo cosas. Al igual que usted, yo también deseo mejorar en muchos aspectos, en mi casa, en mi trabajo. ¿Por qué no recibir un mejor salario en el trabajo? Todos lo buscamos, ¿sí o no? Pero pidamos bajo la voluntad de Dios y no bajo lo que yo creo que está bien para mí. Amén. Porque se lo he dicho, Dios no te va a dar lo que quieres. ¿Qué te va a dar Dios? Lo que necesitas para que cumplas su voluntad. Eso sí, Dios te lo va a dar. Y te digo algo, si haces la voluntad de Dios, Él te va a dar más incluso de lo que hoy tú puedes estar pidiendo. Pero busca su voluntad, haz su voluntad. Entonces, mire, aunque había mucha gente escuchando el mensaje del Señor, había poca gente realmente dispuesta y comprometida a pagar el precio. A perder, el pagar el precio también puede significar perder amistades. ¿Cuántos han perdido familia por tener a Cristo?
Sencillo, que ya no te invitan a las fiestas, que hacen reuniones y ahora tú eres el apestado o la apestada, porque ya no haces lo que hacías antes, porque ahora ya no compartes visión y como ellos lo hacían antes. Y te digo algo, esto es parte de pagar el precio. Esto es parte de que la gente te rechace y te diga, tú no porque eres cristiano, tú no porque eres religioso. Esto también es parte de pagar el precio de seguir a Cristo. Habían muchos simpatizantes. Y sabe algo, Dios, el Señor no buscaba simpatizantes. El Señor no buscaba gente enferma para sanarlas por sanarlas, no. Y esa visión personalmente yo la comparto mucho. No es hacerlo por hacerlo. Todo lo que hagamos hay que hacerlo bajo la voluntad de Dios. ¿Sí o no? Porque ¿cuántos tenemos ideas y planes? Yo tengo muchos. Yo tengo muchos. Y en alguna ocasión traté de emprender un negocio, pero hoy he entendido que a mí el Señor no me mandó a poner negocios, no, me mandó a hacer lo que tengo que hacer y punto. Otros sí pueden y le digo algo, gloria a Dios. Pero hasta el día de hoy no he podido. Y le digo, llevo ¿cuántos intentos? Creo que uno o dos, ya ni me acuerdo. Pero lo entendí. Y dije, Señor, ok, está bien. Es tu voluntad, no va a pasar nada. ¿O no? Dios no busca simpatizantes. Busca hombres y mujeres que estén realmente comprometidos con Él, con la predicación de su palabra. Eso es lo que Dios busca. Y yo le pregunto a usted, ¿qué tan comprometido estás con Jesús? ¿Qué tan comprometido estás? ¿A qué viene usted a la iglesia? ¿Viene a la iglesia porque está comprometida con el Señor? ¿Viene a la iglesia porque tiene un compromiso verdadero con el Señor? Se preparó en la semana, entró a su presencia, leyó su palabra, estuvo usted orando, ayunando, pidiendo bajo la voluntad de Dios y por eso hoy está aquí. ¿Qué tan comprometida y comprometido estás con Cristo? ¿Qué tanto? ¿Vivió usted en esta semana bajo la voluntad de Dios? ¿Hizo lo que el Señor le pidió que hiciera esta semana? Si no, entonces simpatizas como muchos lo hacen. O simpatizamos como muchos lo hacen. ¿Sí o no? Espero que no. Pero si ese es el caso, no seamos simpatizantes más. Vivamos lo que el Señor nos ha pronunciado, nos ha anunciado a través de su palabra. Amén. Ah, ¿cuántos quieren ganar? ¿A quién le gusta ganar en los juegos? A todos. Por ejemplo, cuando mis hijos estaban más chiquillos, ah, de manera ocasional y cuando podíamos les comprábamos juegos de mesa, ¿no? A mis hijos les gustaba mucho el jueguito ese de las cartas de uno y todo eso. Y hay un juego que es uno más, no sé cómo se llama. Le giras y tienes que irle picando y cosas así, ¿no? Pero en algún momento dejamos de jugarlo porque a uno de los dos nunca les gustaba perder, ¿no? Y a veces los dejábamos ganar y otras veces no. Y era un show y un relajo porque al que no le gustaba perder siempre lloraba y se enojaba y así. Pero tuvimos que enseñarle a la mala en el sentido de que le hacíamos perder de manera constante para que aprendiera que es normal perder. ¿Y sabe qué sucede? Que hoy a la iglesia solamente se le enseña a ganar. ¿En qué aspecto? Tú puedes. Dios te va a sanar, Dios te va a dar, Dios te va a bendecir, Dios contigo, sigue tus planes, sigue tus sueños, sigue tu corazón, haz lo que se te dé la gana, si estás sintiendo, hazlo. Así se le enseña a la iglesia a ganar. Pero cuando usted va a las escrituras, a muchos hombres de fe, a muchos hombres de Dios, Dios les dijo, no. A eso me refiero. Y sabe algo, iglesia, usted tiene que saber que para ganar a Cristo, usted tiene que perder muchas cosas. Y se lo vuelvo a repetir, y en muchas ocasiones Dios no te va a conceder aquello que tú quieres. Y justamente
eso podríamos considerarlo nosotros como perder. Pero de verdad, espero entiendan lo que me digo. No por tener a Cristo significa que siempre vas a ganar. Porque en esa ocasión, cuando te va a tocar perder, Dios te va a enseñar también muchas cosas que si estuvieras hoy del lado ganador, no las podrías entender. En esta vida tenemos que estar de ambos lados, perder y ganar. Y si en muchas ocasiones nos toca perder para aprender en la voluntad de Dios, así tiene que ser. No vamos a poder cambiarlo. Pero todo sí va a depender en cuánto vas a descansar en la voluntad de Dios. ¿Cómo es la voluntad de Dios? Es agradable, es buena, es perfecta, no se equivoca Dios. ¿Cuántos dicen amén? Pero sabes, la voluntad de Dios no es la tuya. ¿Cuántos quieren la voluntad de Dios en su vida? Pero duele. Si va a decir amén, entiéndalo, la voluntad de Dios en la mayoría de ocasiones duele. ¿O no? ¿Quién te podría decir que duele? ¿Quién? Jesús, nuestro Señor. Recuerde, ¿qué pasa en el Getsemaní? Dice que estaba orando y dice que sufría, su cuerpo estaba sufriendo una agonía. Tanta era la presión en nuestro Señor que dice que horas antes de ser crucificado, su preciosa sangre empezaba a ser derramada. ¿En qué sentido? A través del sudor. ¿Cómo fue? A través del sudor. Se dice que se conoce como hematidrosis, si no mal recuerdo. Que cuando una persona o el cuerpo está bajo una presión extrema, ¿qué sucede? Que los vasos, no recuerdo si los vasos, el punto es que empiezan a reventarse y empiezas a salir sudor con sangre. Pero eso sucede cuando el cuerpo está o la persona está bajo una presión extrema, extrema, extrema. Y en esa presión, ¿cómo oraba el Señor? Señor, decía, Padre, ha llegado el momento. Y siento angustia, siento miedo por lo que está por venir, Señor. Y la verdad, tú sabes que no quiero. Pero ¿qué decía el Señor? Padre, pero que no se haga mi voluntad, sino que se haga tu voluntad por sobre lo que yo quiero que suceda. Da a entender que el Señor decía, Padre, no quiero, entiendo que para esto viene a la tierra, Señor, pero no quiero pasar por esto. Siento angustia. Señor, Padre, tú sabes lo que está pasando en mí, pero que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Es importante que lo entendamos bien. Si quieres la voluntad del Padre en tu vida, la voluntad del Padre duele en muchas ocasiones. Entrar en los procesos de Dios no es fácil, es bastante doloroso. ¿Sí o no? Pero los desiertos a los cuales Dios nos lleva en ocasiones no es para matarte, no es para dejarte ahí muerto. Es para llevarte ahí al desierto para que otra vez te enamores de Él y veas su gloria. ¿Sí o no? ¿Qué veía en el desierto el pueblo de Israel? La gloria de Dios, la columna de noche, la nube de día, el maná alimentándolos. Para eso Dios los llevó al desierto, no para matarlos, sino para revelar su gloria. Y Dios llamó a 11 hombres que a la vista de la mayoría de los líderes religiosos no cumplían ni el 10% de lo que se requería para ser discípulos. Dios llamó a 11, 12 incluso al que lo iba a traicionar también, a seguirlo. Aunque no entendieran al inicio la predicación del Señor, aunque no estuvieran seguros, el Señor llamó a estos hombres. Y mire que delante de los ojos de mucha gente religiosa en ese tiempo, Pedro no era el más capaz. Incluso cómo los consideraban en cuanto a conocimiento a los apóstoles. Los consideraban unos ignorantes, ¿o no? Probablemente el que más preparado llegó a estar fue el que era recaudador de impuestos, Mateo. Por lo que tenía y así, y aún lo consideraban un traidor, ¿no? Porque la gente lo odiaba porque estaba en favor del imperio romano. Pero a los ojos del Señor, estos 11 que la gente consideraba ignorantes, ellos delante de los ojos del Señor Jesús, ellos sí tenían lo que Él buscaba para el plan que Él tenía preparado para todos los hombres. ¿Qué tenían, creo yo? Tenían la capacidad de negarse a sí mismos y seguirlo, aunque hubiesen dudas,
aunque no entendieran mucho de la predicación que el Señor estuvo dándoles durante los 3 años. Y dése cuenta que eso se deja ver, que decía, Señor, oye, pues, ¿te acuerdas de lo que dijiste en la mañana ya con ellos? Sí, sí me acuerdo. Pues es que, ¿qué crees? Que no le entendimos, así que, pues, a ver, vuélvenos a decir más despacio de qué significa. Y el Señor decía, bueno, a ver, vamos otra vez. Y pasó en muchas ocasiones, ¿no? El Señor les dio poder y autoridad y los mandó a que oraran y todo eso, y no pudieron. Decir al Señor, son incrédulos. Ya llevamos más de 2 años y sigue habiendo incredulidad en sus corazones, pero a ver, vamos a empezar otra vez. Les voy a enseñar cómo, porque Dios no buscaba habilidades o intelecto. Dios buscó en estos hombres la capacidad para rendir su voluntad a la voluntad de Cristo. Eso es lo que busca el Señor. Dios no busca hombres, y no está mal que lo hagas, prepárate, hazlo, pero Dios no te llamó porque estés preparado, porque tengas habilidades, talentos, porque seas guapo, guapa, porque no, Dios no te llamó por eso. Dios te llamó porque quiere renovarte, porque quiere transformarte, seas quien seas. Y aquí en la iglesia, de verdad, se lo digo con honor y respeto, aquí en la iglesia y delante de Dios, aquí los títulos, no. Podrá ser el más preparado o podrá ser el que menos oportunidades tuvo para estudiar, pero delante de Dios todos somos iguales. Y fuimos comprados a precio de sangre, ¿sí o no? Entonces, por ejemplo, Pedro. ¿Qué pasó con Pedro? Pedro fue uno de los líderes principales en la iglesia primitiva. Pero Pedro tuvo que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguir a Cristo. Después, ¿qué pasó con Pedro? Cuando fue lleno del Espíritu Santo de Dios, se levantó. Fíjese, y Pedro era el que más preguntaba, decía, señores, que no sé lo que significa. Pedro era de los que, probablemente de los que menos entendían. Incluso Pedro fue el que negó al Señor Jesús 3 veces, ¿sí o no? Y quiso regresar a su viejo hábito, que es ir a la pesca. Sin embargo, cuando fue lleno del Espíritu Santo, ¿qué pasó con Pedro? Fue el primero en levantarse a predicar. Y se aventó una masterclass, como se dice hoy en día, desde el principio hasta Jesús. ¿Y qué pasó en la predicación de ese hombre que consideraban ignorante, pero ahora lleno del Espíritu Santo de Dios, ministrado por Cristo, enseñado por el mejor maestro que pudieron tener, y lleno del Espíritu Santo de Dios? ¿Qué pasó en su primera predicación? Se convirtieron nada más y nada menos que 3,000 personas. ¿Sí o no? Y luego, ¿qué pasaba con la sombra de Pedro? Con la pura sombra del apóstol Pedro. Era tan lleno del Espíritu Santo de Dios que aún la unción del Espíritu de Dios reposaba en la sombra de Pedro. ¿Se da cuenta? ¿Qué fue lo que pasó con Pedro? Que tuvo la capacidad de negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguir a Cristo. Y dése cuenta, todos los demás, al igual que Pedro, tenían trabajos comunes. Eran pescadores, uno de ellos era recaudador de impuestos, Mateo, uno de ellos era muy patriota, a Simón el Celote era patriota, ellos morían por su país. Ellos hacían lo que fuese por su país, por su pueblo. Ellos podrían morir por su nación o ejecutar justicia por su propia mano en favor de su nación. El Señor llamó a un radical de estos, a Simón el Celote. Si usted nunca ha leído la historia o nunca ha investigado sobre Simón el Celote pudo haber sido el Rambo de su nación. Sí, de verdad, así eran esa facción, los celotes. No de los que vamos a comer ahora en septiembre, no, los celotes con Z. ¿Sale? Así eran ellos. Y uno de ellos, el Señor dice, a ver, muchacho, ven también. No vio eran buenos para el combate. No vio su capacidad para el combate, no vio su capacidad para manejar armas, no vio su capacidad para infiltrarse. No, lo que el Señor vio en este varón, Simón el Celote,
es que él también tenía la capacidad, eso para decir, Señor, me voy a rendir a tu voluntad. Amén. Llamó a un Tomás. ¿Por qué no llamó a alguien que sí podía creer? Le voy a poner algo bien sencillo. ¿Por qué el Señor no llamó a, no sé, al centurión? ¿Qué pasó con el centurión, Luisito? Dice que asombró al Señor porque dijo, es que no he hallado fe en otro lado como la hay en este hombre. Y servía a Roma. ¿Sí o no? Probablemente era romano. Casi 100% seguros que era romano. O era romano más bien, ¿no? Porque recuerde que habían judíos trabajando para Roma también. ¿Sale? Y tenían lugares de autoridad también. ¿Por qué no lo llamó a él? Es que el Señor llamó a puros judíos, no. Entre ellos hay griegos, hay de todo en los discípulos. ¿Por qué llamó a un incrédulo? Porque a pesar de la incredulidad, Tomás también tenía esa capacidad de decir, Padre, que se haga tu voluntad. No entiendo, Señor. Y aún tengo la duda de que tú seas el Cristo, pero hay algo en mí que me dice que sí. Y quiero rendir esa incredulidad a tu voluntad para que me enseñes a ser un hombre de fe. ¿O no? Incluso, es más, eran tan comunes que la vida de algunos apóstoles no se menciona y no dice a qué se dedicaban. A lo mejor no hacían nada, a lo mejor sí, no sabemos. Pero algo que le quiero hacer saber es que tenían vidas comunes. Pero que al seguir a Cristo y tomar su cruz, su vida sirvió para que la predicación del Evangelio del Reino de los Cielos llegara no solamente a Jerusalén, a Judea, sino a Samaria, y hasta el día de hoy se sigue llevando la misma predicación que estos hombres iniciaron cuando rindieron su vida a Cristo. Es importante que usted y yo, si verdaderamente queremos ser discípulos de Jesús, no solamente, incluso antes de guardar su palabra, rindamos nuestra voluntad a Él para que la palabra haya cabida en nosotros y podamos permanecer en la vid que meditábamos hace 8 días, que es Cristo justamente. Es importante entender esto. Pero vuelvo a repetírselo, hay un precio que pagar y hay que estar dispuestos y listos a pagar ese precio. ¿Qué pasó con ellos? Predicaron a Jesús hasta el último día de sus vidas. Predicaron al Señor hasta que el aliento se les fue. Estuvieron tan dispuestos a negarse a sí mismos que abandonaron sus trabajos para siempre, literalmente para siempre, con tal de predicar a Cristo sin temor. Ahora mire, hay un precio que pagar. ¿Cómo murieron? Quiero hablarle de eso justamente. Hay dos de los que la Biblia dice cómo murieron. De los demás, los libros extras o la historia extra deja ver cómo es que murieron algunos de ellos. Por ejemplo, algunos murieron crucificados. Se dice que Pedro fue crucificado de cabeza, porque Pedro decía, el apóstol Pedro decía, no soy digno de morir como mi Señor. No dice que negó, no dice que no quiso, solamente dijo, no soy digno de morir como Él, de cabeza. Otro más fue crucificado también. Otro más se dice que fue crucificado en una forma de X. Esa es información extra, ¿no? Que la historia por ahí lo deja ver. Uno de ellos se dice que fue desollado. ¿Qué es desollado? Exacto, que por predicar a Cristo. Y sabe algo, hoy en día la iglesia no quiere siquiera pagar el precio de venir de un lugar un poco lejos. ¿Por qué no vino a la iglesia? Es que pues no hay carro. ¿Por qué no vino a la iglesia? ¿Ah? Está muy lejos, dice la hermana.
Hace tiempo me decía una persona, es que está muy lejos la iglesia donde están. Le digo, híjole, el cielo está más lejos y para allá queremos llegar. ¿O no? ¿Sí o no? ¿O no? ¿Es mentira? El cielo está más lejos y allá queremos llegar. ¿Por qué no vas? Es que, no sé, es que allá hace calor. Excusas. Le decía, fue desollado. Otros fueron apedreados. Otros fueron atravesados por una espada. Otro de ellos, muchos cristianos en la iglesia primitiva fueron quemados vivos. Otros los metían al circo romano para que los leones se los devoraran, sí, exactamente. Y usted no viene a la iglesia porque le hacen el fuchi. Y no viene a la iglesia, es que Dios no me da lo que yo le pido, es que siempre buscamos un pero. Porque le repito, a la iglesia se le ha enseñado solamente a ganar. ¿Sí o no? Buscamos títulos, buscamos cosas y no buscamos hacer la voluntad de Dios. Otros fueron decapitados. Un ejemplo, el apóstol Pablo. Uno de ellos, si no mal recuerdo, creo que es Simón el que le decía, no mal recuerdo, ahí usted busca la información para que lo corrobore. Pero uno de ellos murió aserrado. ¿Qué es aserrado? Cortado a la mitad por predicar a Cristo. Otro fue lanzado del pináculo del templo y no murió, incluso dice que todavía lo fueron a ver y todavía quedó vivo y lo remataron a pedradas y lo golpearon. Ese es uno de los precios que muchos mártires tuvieron que pagar en la iglesia primitiva. Ahora, el único que vivió más tiempo, ¿quién fue? Pero ¿a quién le gustaría vivir en la cárcel? Ya longevo, exiliado. Ay, no, justo eso porque no queremos pagar el precio. ¿O no? Porque vuelvo a repetirle, a la iglesia se le enseña a ganar. Dios te va a dar, Dios te va a bendecir, Dios te va a suplir. Y si Dios te dijera, Dios no te va a sanar, ¿permanecerías en la iglesia? Y si el Señor te dijera, te vas a preparar y lo vas a hacer y vas a hacer tu examen y no lo vas a pasar, ¿lo harías? Y si dije, Señor, entonces ¿para qué me vas a llevar? Porque ahí le vas a predicar a un hombre, a una mujer, que ese hombre y esa mujer va a ganar muchas almas para mí. ¿Aún así lo harías? Muchos diríamos, no, Señor, si no lo voy a pasar, ¿para qué me mandas? ¿Sí o no? ¿Sí me estoy dando a entender o no? Vemos a Pablo. ¿Desde dónde escribía Pablo cartas con esperanza y ánimo? No desde su casa. Y usted desde su casa postea y dice, estoy triste. Amo a Dios, pero no tanto porque ahorita estoy en luchas y pruebas. Hashtag, pobre de mí. Y Pablo desde la cárcel decía, somos libres en Cristo. Tenemos una esperanza de vida eterna. Podrán capturarnos y tratar de callarnos, pero la predicación de Cristo va a ser predicada hasta el último de los tiempos, porque Él viene y regresa por su iglesia, y la iglesia debe guardarse y perseverar. Guarde la esperanza, el amor y estén listos y preparados para pelear la buena batalla, porque nuestro galardón viene y es Cristo. Y nosotros que andamos en la calle libres. Ahora, no estoy diciendo que Dios diga que todos sentimos dolor, porque eso cabe decirlo. Yo siento dolor y a veces me canso y a veces no quiero saber de nadie, a veces quiero saber de todos y a veces otra vez de nadie. Porque somos seres humanos. Sin embargo, hay que entenderlo. Hay un precio que pagar. Y ese precio en muchas ocasiones llega a ser muy alto. Pero ¿sabe algo? Todos ellos murieron. Pero no murieron para siempre. Recuerde lo que dice la Escritura.
no voy a morir, sino que voy a vivir. ¿Para qué vas a vivir? Para contar las maravillas y las obras que Dios ha hecho en mí. No moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. Cada uno de ellos murió con la esperanza de que algún día vamos a ver a nuestro Cristo cara a cara cuando Él venga por nosotros. De verdad, yo se lo aseguro, cada uno de ellos murió con esa esperanza de decir, hoy me van a quitar la vida. Y Pedro lo decía, Señor, tú lo hiciste, moriste en una cruz por mí, pero yo te negué, te fallé. Señor, hoy voy a pasar por lo mismo, pero sé que algún día te voy a ver cara a cara. Ellos lo decían en alguna ocasión, en la noche que el Señor les decía, ahora voy a beber una copa que ustedes no pueden beber. ¿Y qué dijeron ellos? Señor, nosotros queremos beberla contigo. ¿Sí o no? ¿Se acuerdan que dijeron eso? Y no se refería a la copa de la Santa Cena, se refería a pagar el precio justamente. Él pagó el precio por nosotros. Y el Señor lo dijo, hoy no pueden, pero la verdad, tiempo más tarde lo van a hacer. ¿Y sabe qué pasó? ¿Qué sucedió? Así, bebieron de esa copa también. Dar su vida por el Evangelio de Cristo. Así es, mis amados. Así que ahora yo le pregunto a usted, ¿qué tan dispuesto o qué tan dispuesta estás a comprometerte con el Señor para poder pagar ese precio? Ahora, ¿cómo pagas el precio? De muchas maneras. Hoy aquí en México hay persecución, en Oaxaca, en Hidalgo. Aquí en la Ciudad de México por lo menos no hemos sabido, aquí, lo que era el Distrito Federal, no hemos sabido que ahí suceda algo así. Pero ¿sabe algo? En algún momento puede empezar a suceder. La pregunta es, ¿estás dispuesto? ¿Estás dispuesta a pagar el precio? ¿Qué tan dispuesto estás a pagar? Si a veces no queremos movernos por el sol, la lluvia, porque no queremos. Para ganar a Cristo hay que perder cosas terrenales. Y Pablo lo deja bien claro. ¿Quién fue Pablo? Bueno, ya termino con esto. Fariseo. Y Pablo lo dice, si había un fariseo, yo era más fariseo que ellos. Y lo dice, yo era fariseo de fariseos. Lo que ustedes le quieran agregar. Pero ¿sabe qué pasó? Que abandonó todos esos títulos por ganar a Cristo. Yo ya le voy a servir a Dios cuando ya sea lo que sea. ¿Sabes algo? Sírvele ahorita que estás vivo. Porque quién sabe si llegues a ser lo que quieres ser. ¿Sí o no? Y le voy a dar un ejemplo bien claro. Ahora sí termino con esto. Este no es un ejemplo bíblico, pero sí es un ejemplo de un hombre que predicó el Evangelio. ¿Cuántos? Y es una canción que cantamos cuando vamos a los bautizos. ¿Cuál cantamos? La de he decidido seguir a Cristo. ¿Qué dice más? Exacto. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás. Exacto. Y luego dice la cruz delante y el mundo atrás. Exacto. Y es más larga la canción. Ahora, ¿sabe usted de dónde viene esa canción? Sí, viene de un escritor que estaba en su mesa tomándose un refresco con unas papas al lado y acabó de orar y recibió inspiración y empezó a escribir con los ojos cerrados, he decidido seguir a Cristo. Eso es lo que la mayoría podríamos imaginar, pero no fue así. ¿De dónde surge justamente esta canción? Esta canción surge de un misionero galés que llegó a predicar a la India en un pueblito llamado Assam. Pero este hombre era misionero, obviamente, pero no iba solo, sino que este hombre llevaba a su esposa y me parece que eran 2 hijos.
llega a una aldea y como en toda aldea siempre hay líderes y todo ese tipo de situaciones. ¿Qué sucede? Que este hombre se establece ahí, bueno, llega ahí a predicar y gente se empieza, ahí empieza a mover, pues, empieza, pues sí empieza a sembrar el evangelio. ¿Y qué sucede? Que a los líderes se oponen a la predicación de este hombre y lo empiezan a acosar, lo empiezan a presionar, ¿no? O para que se vaya y no se va. Entonces, ¿qué es lo que hace? Que empiezan a presionarlo para que él abandone su fe. Ah, ¿Y qué sucede con este hombre? Pues obviamente que este hombre no hace caso y los líderes del pueblo se molestan, lo arrestan y lo quieren arrestar para hacerlo a escarmentar como algo de la vida del apóstol Pablo. Entonces los encarcelan, se los llevan y el jefe de ahí empieza a presionarlo, pero ya no ahora a él, sino ahora empieza a atentar en contra de su fe. ¿Qué es lo que sucede? Que el jefe, usted puede leer la historia ahí, que lo empezaron a presionar y el líder le empieza a decir, mira, sencillo, vamos a acabar rápido. O niegas tu fe o vamos a matar a tus hijos. ¿Cómo los mataron? Con flechas, ¿no? Amenazan a este varón, a este misionero que predicaba la palabra. Y justamente es aquí donde empieza a ser escrita, pues puedo decirlo así, con sangre esta canción. Obviamente él no niega su fe. ¿Y qué sucede? Que matan a sus hijos. Y recibe otra oportunidad más. Le dicen, tus hijos ya murieron. ¿Qué tan dispuesto estás a llevar, hasta dónde estás dispuesto a llevar tu fe? Porque si ahora no niegas tu fe a tu Dios, vamos a matar a tu mujer. Obviamente este hombre no negó su fe y la siguiente en morir fue su mujer, ¿no? Y como ya no había quien más matar de su familia, le dijeron, bueno, quedas tú. ¿Qué va a pasar contigo? Y justamente ahí he decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás y no voy a volver atrás. ¿Qué sucedió con este hombre? Que murió justamente. Esta información se empezó a regar con grupos misioneros que habían ahí y ellos justamente fueron los que empezaron a llevar esta canción a todo el mundo para que supieran cuál era la raíz de esta canción. Ahora, él obviamente lo sabe, el centro no es este varón, el centro es el ejemplo de valentía, de fortaleza, de fe, a pesar de la presión que el mundo puso sobre ellos. ¿Y sabe qué sucedió con ese pueblo? ¿Qué creen que sucedió con ese pueblo? Murió el predicador, murieron todos. Alguien podría decir, pues Dios los castigó. No, por el testimonio de este hombre, ese pueblo después, todos se convirtieron a Cristo por el testimonio y la seguridad que este hombre tenía de predicar a Cristo. ¿Por qué la gente no sigue el ejemplo de muchos de nosotros? Como decía el hermano, porque somos cristalitos, somos frágiles. Y en lugar de correr a Dios, corres a pedir ayuda a los inconversos. Y por eso la gente dice, pues ¿dónde está tu Dios? ¿O me equivoco? Sé que es duro, pero es una verdad. Por eso la gente pregunta, pues no que tú, porque en lugar de esperar en Dios, corremos a buscar soluciones externas. Y usted puede, investiguelo, véalo ahí. ¿Cuál es el legado? Que esa ejecución llevó a mucha gente a los pies de Cristo. Ese es el precio que hay que pagar en muchas ocasiones para ganar a Cristo. Ahora, no estoy diciendo que esto vaya a suceder contigo. Y si sucede, prepárate, ¿no? Pero por lo menos paga el precio de mostrar a Cristo y que la gente sepa quién eres en Cristo. Amén.
que si van a hacer escarnio de ti, no te preocupes, te hacen bienaventurado. Si algunos de ustedes por ser cristiano lo han echado de su trabajo, eres un hombre y una mujer bienaventurada y sabes algo, Dios te lo va a recompensar a su debido tiempo. Pero si te corrieron por mal testimonio, bueno, eso ya es cuestión tuya, ¿no? Pero, de verdad, mis amados, estemos dispuestos a pagar ese precio. Estemos dispuestos a pagar el precio. ¿Sale? Y podría yo continuarle, extenderle la predicación con Esteban, con, no sé, podríamos hablar de muchos personajes. Pero todos ellos tuvieron la capacidad de negarse a sí mismos, tomar su cruz y seguir a Cristo. ¿Sale? Así que dejemos de ser unos cristianos inmaduros, tomemos nuestra cruz, sigamos a Cristo y paguemos el precio sin poner excusas, busquemos al Señor. Amén. Póngase de pie, por favor. Entonces véalo, por ellos, por predicar a una familia, los condenaron a muerte. Y de verdad, mis amados, creerá que exagero, pero yo les he hecho saber eso a mis hijos. Si algún día, por alguna situación, llegara a pasar algo así, ustedes aférrense al Señor. Si ustedes van primero, ni modo. Y si yo voy primero, ni modo, pero